Después de esto, ver algunos temas en específico que tienen que ver con esta batalla cultural que estamos lidiando, esta revolución cultural que nos aqueja hoy ya en nuestro país. Antes podríamos decir en Estados Unidos, ¿cierto? Siempre decíamos en Estados Unidos o en Europa ocurre esto. Hoy decimos en Chile está pasando esto, y fuertemente. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor su dirección y comenzamos. Amado Dios, eterno Padre en Cristo Jesús, nos dirigimos delante de su presencia, bendito Señor, para adorarle, para exaltarle, para bendecir su santo nombre, para darle gracias, Señor, porque en Cristo tenemos esperanza, porque en Cristo tenemos seguridad, a pesar, Señor, de que hablamos estos temas, Padre, que son tan perversos, que están atacando, Señor, la familia, a nuestros hijos, la sociedad. Padre, aún así, en medio de estas turbulencias, en medio de esta tormenta que se avecina, Señor, podemos tener la confianza de que Cristo ha vencido, de que Cristo es Rey y que, Señor, un día Él volverá por su iglesia y pondrá a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza. Ayúdanos, Señor, a comunicar no solamente el mensaje del Evangelio al mundo, sino también la verdad del diseño divino, la verdad de lo que tú has hecho, Señor, en el principio. Y no permitas que seamos engañados, Señor, por estas falsas ideologías que hablan de libertad, Señor, pero la verdad es esclavitud. Esclavitud a sus propios deseos, esclavitud al pecado. Oh Señor, guarda a nuestros hijos de todo este mal que se avecina. Guarda a las futuras generaciones, Señor, y ayúdanos a sembrar en ellos principios sólidos, basados en tu palabra, y que ellos, Padre, también puedan un día defender la verdad. Padre, ayúdanos siempre a recordar que tu iglesia es columna y baluarte de la verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya hemos visto varias cosas. Vimos el diseño original, el diseño divino, el diseño de Dios, la creación en el principio, hombre-mujer. Hemos visto también la crisis. Una de las cosas que ha causado la revolución es la crisis de la masculinidad, ¿cierto? Una de las causas de todas estas revoluciones es la crisis masculina. Nosotros dijimos que la revolución, en este caso evidentemente la Agenda 2030 de la ONU, señala y habla de una nueva masculinidad, de que nosotros debemos ver esa nueva realidad, ¿cierto? Y ver que la masculinidad, como la hemos visto años anteriores, siglos anteriores, es una masculinidad que ha oprimido, que ha dañado a la mujer. Por lo tanto, esta nueva masculinidad va incluida con la ideología de género, con toda esta perversidad que nosotros hemos visto ya el día de hoy. Como dijimos, es una realidad ya en nuestro país, no es algo que podemos ver en otros países solamente, o en Norteamérica o en Europa, sino que lo vemos ya en Latinoamérica fuertemente, porque estas agendas son globalistas, estas agendas se están implementando en todo el mundo, y países con menos recursos como los nuestros, como los latinoamericanos, son los más afectados, porque las amenazas de estos grupos minoritarios poderosos, ¿cierto?, amenazan imponer sus agendas quitando más bien los recursos, el financiamiento que pueden darle a estos países más pequeños. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como hemos dicho ya, hermanos, nosotros tenemos que defender la verdad, tenemos que alzar nuestras voces, no podemos callar, tenemos que en nuestros círculos donde nos desenvolvemos, ya sea los jóvenes que están en la universidad, en sus trabajos, yo sé que son atacados por esta ideología, y debemos alzar la voz y defender la verdad. Hermanos, no porque las masas crean ciertas cosas, significa que tienen la verdad. A veces la verdad está en grupos pequeños. Entonces, no debemos doblar nuestras rodillas ante la estatua de oro que Nabucodonosor ha levantado.
No debemos doblar nuestras rodillas ni inclinarnos ante el Dios Estado, ante el gobierno, ¿cierto?, que quiere imponernos su ideología y quiere que adoremos a sus dioses. Nosotros debemos ser como Sadrac, Mesach y Abednego, debemos ser como Daniel en Babilonia, ¿cierto?, y no doblar nuestras rodillas ante dioses falsos. Y debemos ser entendidos de los tiempos. ¿Recuerdan el texto que envié quizás al grupo? Lo mencioné aquí en un estudio, que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos de los tiempos, hombres que sabían leer la situación. No solamente, hermanos, debemos conocer la Biblia, no solamente debemos saber las historias de la Biblia, sino también entender el mundo en el que vivimos a la luz de la Biblia. Tener una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, entender bíblicamente los tiempos. Y la Biblia nos habla que los tiempos, estos últimos tiempos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, tiempos que estamos batallando arduamente, ¿cierto?, contra el diablo y sus maquinaciones. Y no vivamos como pollitos en este mundo, ¿cierto? Sabemos que el diablo tiene sus maquinaciones, que el impío conspira contra el justo, y esta agenda, quien está detrás de ella, finalmente es Satanás. Es Satanás. ¿Y por qué? Recuerdan que yo dije que quise enseñar esta serie, no es tanto por nosotros, quizás ustedes no van a ser convencidos por estas ideologías, pero sí los que corren peligro son nuestros hijos. A ellos quieren engañar. Desde el kinder, desde el jardín hoy día infantil, están enseñando estas cosas. ¿Cierto? Hoy día hay, usted ve en los noticieros, ¿cierto?, en las redes, que se habla y se critica por qué a un niño se le asigna un género definido. ¿Cierto? Recuerden que hablamos de que el año 1995, en estas cumbres que hicieron en China, la ONU, ¿cierto?, separa ya el término sexo y género y comienza a verlos como algo distinto, que alguien puede nacer con un género masculino, pero autopercibirse con un género femenino. Entonces, la gente habla hoy día ya es parte del vocabulario de muchas personas. ¿Por qué le asignas un género a un niño? ¿Por qué los papás, en Estados Unidos esto es muy fuerte, el tema racial, por ejemplo, el tema del género es muy fuerte en Estados Unidos ya, y no sé si unos padres hacen lo que se hace hoy día y se publica a través de las redes cuando quieren saber cuál es el sexo del niño, ¿cierto? Si es hombre tiran un color celeste o azul, y si es niña un color rosado. Entonces ya se critica eso, de por qué se le está asignando un género a un niño antes de nacer, si él aún no se identifica con un género. Entonces eso es terrible, que se normalicen esas cosas que están fuera de lo biológico. Y hermanos, hay especialistas, hay hombres inteligentes, dotados, que creen eso. No se trata esto de inteligencia, se trata de cosmovisión, con los lentes con los cuales yo veo el mundo. Entonces hay personas, hay médicos que creen esto. Nosotros definimos la semana pasada o antes pasada la ideología, ¿cierto?, a la luz de este filósofo chileno, Juan Guido, que él dice es un sistema cerrado de ideas que se postula como un modelo que pretende reestructurar la vida humana en sociedad. O sea, ellos nos quieren imponer su realidad, lo que ellos llaman verdad, ¿cierto? Quieren imponerla sobre nosotros y quieren decirnos, así ustedes tienen que ver el mundo. El mundo que ustedes perciben no es el mundo real. Ustedes tienen que verlo de acuerdo a esta ideología. Tienen que ponerse los lentes que nosotros les pasemos a ustedes. Y por eso que nos obligan a ver cómo ellos ven las cosas. Y si no lo ves de esa forma, entonces comienzan los que hablan de tolerancia, comienzan a mostrar su intolerancia y a tratarnos mal, ¿cierto? A los que no vemos las cosas de acuerdo a su cosmovisión. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los evolucionistas, los que creen en la evolución. No se trata de un tema de inteligencia, ni siquiera de pruebas, sino de cosmovisión. Cuando alguien quiere dejar fuera a Dios de sus vidas, ellos se ponen los lentes ateos y comienzan a ver todas las cosas desde el punto de vista naturalista o del humanismo. Y entonces, en todo lo que ellos vean,
cómo, si hablamos de la creación, y hablamos cómo se hizo el mundo, cómo se originaron todas las cosas, entonces ellos van a dejar a Dios fuera y van a buscar teorías, ¿cierto? Porque son teorías que dejen fuera a Dios y expliquen de alguna forma cómo el mundo se originó. Lo mismo pasa en el tema de la ideología. Entonces ellos quieren imponernos esta realidad. Y dice Guido, una vez establecido el modelo, su objetivo es el de ser aplicado a la vida humana como un molde en el cual está todo comprendido. Es una anticipación de la realidad, un proyecto que define qué y cómo ha de ser esa realidad. Por esto no necesita de la experiencia, sino del poder. ¿Qué necesitan ellos? Poder. ¿Y qué tienen hoy día? El poder para imponer esta realidad, esta nueva realidad de la cual ellos hablan. Entonces el propósito de esta ideología totalitaria quiere imponernos todo lo que ellos creen, quiere destruir la iglesia, que es su opositora más grande, quiere destruir la familia, quiere destruir el matrimonio según el diseño divino. Hoy día hablamos, de hecho, en nuestro país ya se cambió por la aprobación del matrimonio homosexual, la ley de unión civil, porque ellos el móvil aquí en Chile comenzó pidiendo unión civil. ¿Recuerdan? En el gobierno de Sebastián Piñera. Solamente ellos querían unión civil. Bueno, Piñera les dio unión civil y después fue la puerta que se abrió para todo lo demás, para todo lo que vemos hoy día. Entonces, nosotros vemos que ellos quieren imponer todo esto. Y cuando usted ve que casan a un matrimonio en el registro civil, ya no dicen marido y mujer. Cambiaron la frase, no sé si ustedes lo notaron, marido y mujer por esposos, creo que es. Simplemente son esposos. Ya no es marido y mujer porque ahora puede ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. Pero eso no es matrimonio, eso no es familia. Eso es perversión según el diseño de Dios, según la palabra. Y hermanos, debemos de ser abiertos. Por ejemplo, todos los términos nos han cambiado. Usted va a un consultorio, usted va a un hospital y cuando hablan del aborto en 3 causales, dicen interrupción. Ese es el término que usan. No dicen matar a un bebé, porque eso es lo que hacen, matar a un bebé. Ellos hablan de interrupción. Esos son los términos que usan sutilmente, para que no suene tan feo, ¿cierto? Para que no diga asesinato de bebés. Usted sabe cuántos, vamos a hablar del aborto en algunas de las enseñanzas, pero cuántos niños, cuántos bebés matan en Estados Unidos producto del aborto. Es increíble. Son más bebés muertos que personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Es increíble la cantidad de abortos. Y esas 3 causales que están ahí probadas aquí en Chile dejan un vacío legal tremendo. O sea, cualquier persona puede ir y abortar un bebé hoy día. Y matar a un bebé. Entonces, ellos quieren educar a nuestros hijos imponiéndoles una nueva realidad. Hay un video que me compartió la hermana Marcia el otro día acerca del coro de San Francisco. De la Filarmónica de San Francisco, creo que era, en Estados Unidos. Ellos cantaban una canción donde decía, vamos por tus hijos. Creo que el pastor Arturo una vez en una enseñanza de ideología la mostró. Pero ellos dicen, en la canción dicen, vamos por tus hijos. Queremos que ellos vean el mundo más justo. Queremos que ellos sean mejores que tú. Vamos por tus hijos. Los vamos a homosexualizar. Y eso es lo que está haciendo, hermano, abiertamente esta ideología. Está homosexualizando a nuestros hijos. Hoy día los niños, y hermano, yo he escuchado a padres que van a iglesias que dicen esto, oye, pero si está jugando, ¿qué tiene que juegue con muñecas? ¿Qué tiene que juegue con juguetes de hombre? Bueno, tiene mucho que ver, hermano, porque tú eres el encargado de educar a tus hijos, de enseñarles que hay cosas que son de niño y cosas que son de niña. Y hoy día más abiertamente tenemos que enseñar eso y defenderlo con mayor fuerza. Entonces, hermanos, nos quieren imponer esta ideología, es totalitaria. Dios es el diseñador de la familia, Dios es el diseñador del matrimonio. No necesitamos nada fuera de su palabra para nosotros saber
¿Qué necesita un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es una familia? ¿Cómo educar a nuestros hijos? En la Escritura está todo. La Escritura es suficiente, hermanos. Nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. En la Escritura está todo lo que nosotros necesitamos para todo lo que tiene que ver con nuestra alma, con nuestra salvación, con nuestra santificación, con lo que Dios ha diseñado. Entonces Dios no diseñó una guerra, una lucha de géneros, como lo hace ver la ideología de género, ¿cierto? El marxismo quería una lucha de clases. Este marxismo cultural lo que quiere es una lucha entre los géneros, una lucha entre el hombre y la mujer. No, Dios creó al hombre y la mujer para que fueran una sola carne, para que fueran uno solo. Entonces, no debemos dejarnos engañar y enseñar a nuestros hijos, como hemos dicho, y levantar la voz donde tengas opinión. No sé si de repente en reuniones de apoderados se habla de estos temas. En el caso de los hermanos que son profesores, entre los profesores mismos, los que trabajan en la salud, los que quizás trabajan en el gobierno, ¿cierto? En algún puesto dentro del gobierno o puesto público, ¿cierto? Debe hablarse mucho de esto. Yo creo que la mayoría de ustedes quizás que trabaja en esas áreas ha hecho cursos o le han dicho que tienen que hacer ciertos cursos de género. Hermano Juan me hablaba de eso en la minería, hermano. Que trabaja en la minería, tenían que hacer un curso de género. Y comienzan hablando de los discapacitados, de los ciegos, y luego nos vamos con todo a las etnias, ¿cierto? Ya al género. Dice la Escritura en el Salmo 11, versículo 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Dice otra versión. O sea, ¿qué puede hacer el justo cuando los fundamentos morales que ha sostenido la sociedad parecen desmoronarse? Nos preguntamos, ¿qué debemos hacer, no? ¿Qué puede hacer el justo cuando las bases establecidas por Dios para el matrimonio son socavadas? Y hermano, todo lo que ha metido esta ideología, todo lo que ha metido las ideas modernas ha traído destrucción. El valor de la familia, por ejemplo. Hoy día los matrimonios, 1 de cada 2 se divorcia. Hoy día la gente no quiere tener hijos. Incluso eso ha permeado la sociedad cristiana. Porque esto ha destruido totalmente la familia. ¿Qué puede hacer el justo cuando la sociedad quiere que el ser humano defina su identidad como hombre o mujer en base a sus sentimientos o en base a su autopercepción? ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando un niño, si llegara a pasar, uno de nuestros niños se siente una mujer o una niña se siente un varón? Bueno, debemos enseñarle, debemos guiarlo, debemos instruirlo, debemos ayudarlo, porque eso no es lo correcto. ¿Qué puede hacer el justo cuando la violencia impera y la justicia falta? ¿Qué puede hacer el justo cuando naciones post-cristianas quieren movernos en esa dirección junto con ellas? Hermanos, naciones que fueron grandemente influenciadas por el cristianismo en alguna época, como Estados Unidos, como ciertos países europeos que fueron influenciados por la Reforma protestante y hoy están sumergidos en esta ideología. Entonces son preguntas que están en nuestra mente y que debemos responderlas ante esta revolución moral que tenemos ya encima. Esta tormenta que ya llegó, este huracán que nos quiere golpear fuertemente. Créame, esto en unos años más va a ser mucho más fuerte. Va a ser mucho más fuerte. Esto llegó para imponerse, llegó para quedarse, llegó con fuerza. Entonces, si Dios no obra poderosamente en nuestro país o Latinoamérica y no nos da gobernantes que tengan principios cristianos, créame, esto se va a imponer con mucha más fuerza en los años siguientes, en las décadas siguientes. Entonces la batalla está comenzando. La batalla apenas comienza ahora, hermanos, y tenemos que lidiarla desde ya. Bueno, ha comenzado hace algunos años, pero ya se ha comenzado a imponer con más fuerza. Y nuestros hijos pueden ser influenciados. Por eso, hermanos, revisen lo que sus hijos están aprendiendo. Revisen lo que sus hijos ven
en el internet, en el celular, en YouTube, porque esto se mete. Usted está viendo una película, a veces nosotros vemos películas familiares y, hermanos, tiene que salir una escena entre homosexuales, aunque no tiene nada que ver con la película. Y uno dice, ¿por qué meten esa estupidez? Porque quieren imponerla a través de los medios. Los medios son los difusores de esta ideología. Y como vimos la semana antes pasada, como dijo un hombre, ¿cierto?, un revolucionario, esto debe imponerse a través de los medios de comunicación. Entonces, el corazón y la mente de nuestros hijos quieren ser gobernadas por el anticristo, por el diablo. Entonces, no dejemos a nuestros hijos criarse solos, eduquémoslos, enseñémoslos, para que ellos puedan aprender los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuidemos su corazón. ¿Qué están metiendo en su mente? ¿Qué están metiendo en su corazón? Y eduquémoslos con la palabra de Dios. Porque esta ideología quiere destruir el núcleo principal, quiere destruir la familia, quiere destruirnos a todos nosotros. Hoy el hombre se rebela contra su rol, no asume la responsabilidad de liderar su familia en lo espiritual. Hoy día los hombres quieren divertirse en videojuegos hasta los 40 años, levantarse tarde, ¿cierto? Jugar y entretenerse. Y se casan la mayoría después de los 35 años, entonces ya no quieren tener hijos. Eso es terrible. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice lo contrario, que es bienaventurado aquel que tenga hijos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y no estamos hablando de cantidad de hijos, eso lo tiene que decidir cada familia, pero sí es la voluntad de Dios que el matrimonio cristiano tenga hijos dentro de lo posible. Yo siempre digo a los jóvenes, procuren casarse jóvenes, no le tengan miedo al matrimonio. No le tengan miedo a las responsabilidades, eso los va a hacer más hombres, los va a hacer más responsables. Obviamente, si es la voluntad de Dios y están seguros, vamos adelante. No tienen que esperar hasta los 35 o los 40 años para casarse. El problema es que vivimos en la peor crisis, como decíamos, de la masculinidad. Hombres que le tienen miedo a ser hombres, a cumplir con su responsabilidad, con su rol que Dios nos ha demandado. La mujer, por otro lado, se revela con su rol también de ser ayuda idónea, de someterse a su esposo que lidera el hogar, tanto en lo espiritual como en lo físico. Los hijos hoy día se rebelan contra los padres porque no hay autoridad bíblica, no hay autoridad espiritual dentro de los hogares. Entonces, como está todo este desorden dentro de la familia, estas élites intelectuales, liberales y los medios, ¿cierto?, que hoy día nos están atacando, quieren formar las ideas de nuestros hijos. Quieren dominar sus mentes y sus corazones. Y hoy día nos hablan del género, ¿cierto?, del sexo como algo biológico, pero del género como una construcción social y cultural. O sea, hoy día el sexo no lo define la genética. Yo me olvidé enviarles el documental, creo que no lo envié, ¿qué es una mujer? Yo se lo voy a enviar hoy día, si Dios quiere, para que lo puedan ver. Lo encontré, está subtitulado y lo pueden ver y es muy bueno, muy bueno. No lo vean con niños, vean los adultos solamente, pero es bastante bueno. Entonces, nos dicen que el género es una construcción social, no lo definen su biología. O sea, un hombre, dicen ellos, no lo define su genética, sino su autopercepción. Y lo que nosotros hemos percibido como hombre o mujer, ese patriarcado machista, ¿cierto?, es una construcción social, algo que se ha construido en el tiempo y que ha perdurado en el tiempo, pero debemos deconstruir, ¿cierto? Son los términos que usan. Deconstruir todas esas ideas para construir la nueva realidad, para que ellos nos pongan sus lentes y podamos ver el mundo como ellos lo ven. Entonces nos quieren enseñar que el matrimonio entre personas del mismo sexo es tan moral y estable como la unión entre un hombre y una mujer. Pero eso, hermano, es perverso. Dios condena eso en su palabra. Hay movimientos
cristianos hoy día LGTBI. Por ejemplo, ¿puedo yo ser un cristiano y ser orgulloso? Sí, hay orgullo en nuestro corazón, siempre, ¿cierto? Somos cristianos y tenemos orgullo en nuestro corazón. ¿Pero puedo ser cristiano y homosexual? No, eso es imposible. Es incompatible. No puedo ser un cristiano homosexual. Porque la Biblia señala que hay pecados con los cuales no entrarás en el reino de los cielos. Y ese es uno. Entonces, hermanos, hay pecados los cuales la gente puede practicar o vivir en ellos que inmediatamente uno puede decir, él no es un cristiano. La Biblia dice claramente, no entrarán. ¿Puede un cristiano mentir? Sí, mentimos. ¿Pero puede ser un cristiano un mentiroso? No, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Podemos caer en la mentira, pero no vivir en la mentira. ¿Me entienden? Podemos caer en ciertos pecados, pero no vivir en ellos. La homosexualidad es un pecado en el cual se vive, se practica. Por lo tanto, un homosexual no entrará en el reino del cielo a menos que se arrepienta y eso se evidencie a través de sus frutos. Entonces tenemos una responsabilidad nosotros los padres en medio de esta revolución. Dice John MacArthur, la familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. No vivas tu cristianismo, hermano, de manera individual. Vívelo con tu familia, vívelo con tus hijos, compártelo, háblelo. Por eso enfatizamos tanto el culto familiar, porque eso es importante para transmitir a nuestros hijos, al gran Dios al cual nosotros adoramos. ¿De qué adoleció? ¿Qué fue lo que el pecado que cometió el pueblo de Israel? No transmitir las verdades de Dios a sus hijos. Recuerden que Dios les dijo una y otra vez, cuando Dios les repite la ley en Deuteronomio, les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate de eso, no se olviden de Dios. Y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las transmitirás, las enseñarás a tus hijos, estando en tu casa. Los hijos ya no iban a ver cómo Israel cruzó el Mar Rojo. Eso lo vieron los padres. Ellos tenían que contárselo. Mira en nuestro gran Dios. Mira lo que hizo en el desierto. Mira cómo nos liberó de la esclavitud de los egipcios. Mira cuán grande Dios, cuán gran Dios nosotros tenemos. Al Dios que nosotros adoramos. Ellos tenían que transmitir esas verdades y cometieron ese error de no comunicarle las verdades de Dios a sus hijos. ¿Qué pasó? Bueno, los nietos, la subsiguiente generación ya no conocía a Jehová. Se levantó una generación que ya no conocía a Jehová, ni anduvo en los caminos de Dios. Creo que en Arica yo decía a los hermanos en la última enseñanza que nosotros nos quejamos de las generaciones tienen nombre, ¿cierto? Está la generación X, la generación Y, que son los millennials, y hoy día la generación Z, que es la última. Nos quejamos de esa generación de cristal que no aguanta nada, que no son como los antiguos, ¿cierto? Pero ¿de quién es la culpa? ¿De ellos? ¿De los padres? Sus padres los educaron así. Sus padres no les dieron responsabilidades. Sus padres los dejaron jugar videojuegos hasta los 30 años. Fueron los padres, somos los responsables de criar a nuestros hijos, hermanos. Entonces no nos quejemos después de las futuras generaciones. Entonces, bueno, creo que les dije el dicho, no recuerdo quién lo dijo, pero que dice que tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen generaciones mejores. Generaciones mejores o tiempos mejores. Tiempos mejores hacen hombres débiles. Hombres débiles hacen tiempos difíciles. Y tiempos difíciles, hombres fuertes. Y así van las generaciones. Yo creo que estamos en ese tiempos mejores que generó hombres débiles. Hombres débiles. Salmo 78. Pero espero que estos tiempos difíciles que estamos por vivir levanten hombres fuertes. Salmo 78. Siempre hablamos de nuestros abuelitos, ¿cierto? De los antiguos que eran
firmes, duros. ¿Y qué lo hizo ser así? Bueno, los tiempos difíciles que ellos vivieron, el hambre que pasaron, las situaciones fuertes. Salmo 78, verso 1 al 4 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hermanos, nosotros tenemos bastantes niños, ¿cierto? Hay como 30 niños en la iglesia. Necesitamos contarles las grandezas de Dios, para que ellos adoren a Dios. Ellos creen hoy día en el Dios de sus padres, en el Dios que los padres les cuentan, le hablan, le enseñan en la iglesia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, el que yo cité, que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, hermanos, somos responsables de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a las futuras generaciones. Pero el problema es que no hay hijos, porque se evitan los embarazos, se aborta hoy día en gran escala. ¿Qué va a pasar con la fe, la próxima generación, si ni siquiera los creyentes quieren tener hijos? Y si los padres no están ahí porque las parejas se han separado o trabajan todo el tiempo, no tienen tiempo para enseñarle a sus hijos. ¿Quién va a pasar la fe a la próxima generación? ¿Cómo la transmitimos? Hermano, a tu hijo alguien lo está educando. Si tú no tienes tiempo para educarlo, alguien lo está haciendo. Alguien le está enseñando. Vale la pena mencionar que la tasa de reemplazo poblacional se ha estimado en casi 2,1 hijos por mujer. O sea, para que haya un reemplazo generacional, las mujeres en una nación deben tener por lo menos 2,1 hijos por mujer, para que eso sea posible. Estaba leyendo estadísticas yo esta mañana. Esto significa que en cada nación, cada mujer necesita una tasa de fecundidad aproximada de 2,1 para asegurar que la población se reemplace a sí misma. Hoy día muchas poblaciones se están envejeciendo. Se estima que entre 60 y 70 naciones en el mundo no alcanzan esa tasa de sustitución y algunas naciones europeas no alcanzan esa tasa desde la década de 1980. ¿Sabe cuántos hijos tienen los musulmanes por mujer? 4. 2,1 se necesita para reemplazar la generación. Ellos tienen 4. ¿Sabe cuántos hijos en Chile por mujer? 1,5. Más o menos. En Estados Unidos, 1,5, 1,6. En Europa, 1,2. Es por eso que los musulmanes están dominando el mundo. No le parezca raro que en algunos años más ellos dominen ciertas naciones, en algunos lugares de Europa. Y nos hacen creer, porque la ideología, y los tontos caen en esto, lamentablemente los necios caen en esto, cuando nos hacen creer que hay una sobrepoblación mundial. Hermanos, no hay una sobrepoblación mundial, eso es una mentira. Eso es mentira.
Entonces estas élites quieren reducir la población porque finalmente lo que quieren es dominar el mundo. Hermanos, si los Nabucodonosor no han dejado de existir, los Hitler no han dejado de existir, están todavía, pero ya no van a hacer guerra. Hoy día van a atacar el mundo desde otro lado, con otras perspectivas. Siempre ha habido personas que quieren dominar el mundo, que quieren levantar sus imperios. Pero ellos necesitan controlar la mente de las personas hoy día. No te dejes dominar, no creas todo lo que ves. Hay gente que ve un video en YouTube y ya lo cree. Lee una noticia en cualquier lugar informal y ya lo cree. Lee seriamente. Busca evidencias. La gente diría, no es que lo dijo el médico. ¿Qué tiene que lo haya dicho un médico? ¿Tú sabes cuántos médicos, cuántos científicos se han equivocado en la historia? No porque lo dijo un médico o lo dijo un científico, es verdad. No seamos inocentes en nuestra manera de pensar, hermanos. Entonces tenemos un grupo de personas que quiere dominar el mundo. Entonces quieren meternos toda esta basura en nuestra mente y quieren ponernos sus lentes. Entonces debemos alentar al pueblo de Dios, porque el secularismo está dominando el mundo. Dios está fuera de las vidas de las naciones. Incluso, como decía, naciones influenciadas en el pasado por cristianos. Usted sabe que la Universidad de Yale, en Estados Unidos, la Universidad de Princeton, Harvard, ¿la fundaron cristianos? Muchos de ellos puritanos. Pero hoy día son universidades seculares. Estados Unidos, la Nueva Inglaterra, fue fundada, colonizada por cristianos, por puritanos. Entonces es lamentable ver que esta nación norteamericana que fue tan impactada, y valores cristianos que hasta hoy día se ven reflejados sus frutos. ¿Por qué Estados Unidos prosperó económicamente, hermanos? Por los principios cristianos. La Constitución de Estados Unidos está basada en la Escritura, aunque hoy día se la echan al bolsillo. Entonces esta nación que en algún punto fue impactada por los valores cristianos, hace ya mucho tiempo, hace ya varias décadas, emprendió este proceso de secularización que empezó de la década del 60. Esta década fue considerada por muchos como la bisagra que hizo que la civilización girara en otra dirección. Pero aún más doloroso es ver lo que ha ocurrido durante los últimos 15 años con la revolución sexual que amenaza nuestra región. Después de conquistar Europa, Estados Unidos, ahora lo vemos acá en Latinoamérica. Y mire el progreso del deterioro moral de la nación de Estados Unidos. En el año 1962 se prohíbe orar en las escuelas públicas de Estados Unidos, algo que era permitido hasta ese año. Después de 200 años de oraciones públicas en las escuelas, se prohíbe en el año 1962. En el año 1963 se prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. En el año 1968 se declaran inconstitucionales las leyes que prohibían la enseñanza de la teoría de la evolución. Año 1973 se legaliza el aborto a petición. Año 1987 se anulan las leyes que requerían la enseñanza de la creación si se iba a enseñar la teoría de la evolución en las escuelas. Año 2004, el día 17 de mayo, Massachusetts se constituye en el primer estado de Estados Unidos en aprobar el matrimonio homosexual. Año 2013, el 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aprueba el matrimonio homosexual. Entonces va notando la decadencia de esta nación. Hermanos, la cantidad de homosexuales ha aumentado increíblemente. En países de Latinoamérica, como Brasil, por ejemplo, Colombia.
De otros países que antes era difícil ver a parejas homosexuales en la calle, hoy día libremente practican esa perversión. Cada vez hay más homosexualismo. ¿Por qué? Porque han homosexualizado a nuestros hijos, a las generaciones futuras. En 1983, John Dunphy, un humanista secular, escribió en el diario Humanista: estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad debe ser librada y ganada en el aula de las escuelas públicas por maestros que perciben correctamente su papel como proselitistas de una nueva fe, una religión de la humanidad que reconoce y respeta la chispa de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Estos maestros deben encarnar la misma dedicación desinteresada como los predicadores fundamentalistas más enérgicos, porque ellos serán ministros de otro tipo, que utilizan una clase en lugar de un púlpito para transmitir valores humanistas en cualquier materia que enseñan, independientemente del nivel educativo, ya sea preescolar o alguna universidad grande. Este pensador cree que la agenda humanista logrará un mundo donde nos amaremos los unos a los otros y donde se conseguirá aquello que los cristianos no han podido alcanzar. Este autor humanista propone que los maestros en las aulas de clase se conviertan en evangelistas del humanismo. Su propuesta suena como evangelismo, y lo es, pero el evangelio que se presenta aquí es un evangelio ateo. Estas palabras, escritas hace 30 años, se hicieron realidad. Ya ellos están evangelizando hoy día en las escuelas, están ideologizando en muchos lugares, son predicadores de su religión. Entonces, la visión secular quiere imponernos las ideologías modernas. Entonces, eso es humanismo, hermano, donde el hombre quiere ser el propio Dios. El hombre quiere tomar el lugar de Dios. Y eso nosotros debemos impedirlo. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Nabucodonosor, ¿recuerdan ustedes a Nabucodonosor? Él quería ser adorado, él quería que adoraran a sus dioses. Él quería implantar su visión. Esta no es la gran Babilonia que yo fundé. Bueno, Dios lo hizo como un animal para que él pudiera alabar a Dios. Pero ¿qué hicieron? A pesar de que estuvieron en medio de este mundo secular, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no doblaron sus rodillas ante esos dioses. ¿Qué hizo Daniel? Él no quiso contaminarse con la comida del rey. Él confió en el Señor. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, él siguió adorando a su Dios, siguió orando, a pesar de que eso estaba prohibido por decreto real. Él siguió orando a su Dios, siguió clamando a su Dios, a pesar de que lo echaran en el foso de los leones. ¿Qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego en la Babilonia? Bueno, ellos no doblaron sus rodillas, a pesar de que había un edicto que al son de la bocina, del salterio, del arpa, de la zampoña, se doblen todos y adoren a la estatua que yo he levantado. ¿Y qué dijeron ellos con convicción? Cuando Nabucodonosor, que los tenía en estima, lo había puesto en un lugar prominente dentro de la nación, les dijo y les dio una oportunidad. ¿Están dispuestos Sadrach, Mesach y Abednego que al oír el son de la bocina se postren hasta la estatua que yo he levantado? ¿Y qué dijeron estos jóvenes? No, Señor, con nosotros no. Respetamos a las autoridades, respetamos las leyes, pero hay una ley que está por encima de cualquier ley de este mundo, que es la ley de Dios. Y nosotros no nos vamos a postrar. Y Nabucodonosor los desafía y dice: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Porque así amenazan estas ideologías, así amenaza el diablo. ¿Y qué dijeron estos hombres? Nuestro Dios a quien servimos puede, tiene el poder para hacerlo, tiene el poder para librarnos. Él puede librarnos de tu mano, oh rey. Y si no, o sea, si a él no le place, él no quiere librarnos esta vez y quiere que muramos por su causa, sepas, oh rey, que no adoraremos a los dioses que tú has levantado. No lo haremos, porque nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Y Dios mostró su poder a través de estos jóvenes valientes. Hermanos, debemos ser valientes en este mundo que nos presiona, porque estamos siendo presionados, ¿cierto? Yo sé que ustedes en su trabajo quizás están siendo presionados en algunos lugares y son mirados como bichos raros si creen algo distinto y se ofenden, hermano, y ponen rostro. A mí me aira mucho eso.
ver a estos tipos enojarse. En una entrevista, un periodista le decía, ¿por qué una mujer que se extirpó sus senos, ¿cierto?, para parecer hombre? Y él le dice, ¿por qué te extirpaste? Y la tutora, porque ya le habían quitado a la mamá, o se había ido a la casa de la mamá, estaba una tía siendo la tutora. ¿Extirpar? O sea, como que era una ofensa que le dijera extirpar. No es transición de género. Ese es el término, transición de género. No es extirpar sus partes íntimas. Hermano, qué absurdo, qué estupidez, qué diabólico. Destruyendo a nuestros niños. Dios creó hombre y mujer para que exhibamos, hermanos, su imagen. El hombre y la mujer exhiben la imagen de Dios. Esa fue la primera clase que vimos. Cómo el hombre y la mujer muestran la imagen de Dios. Y juntos, en el matrimonio, aún más, muestran la gloria del Evangelio. Eso quiere pervertir el diablo, la imagen de Dios en el hombre. Es terrible. Pero Satanás tiene al mundo ciego. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Cambiaron la verdad por la mentira, dice Romanos 1. Cambiaron el uso natural de la mujer por lo que es contra naturaleza. Dios los entregó a una mente reprobada. Por eso dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, los hombres malos e impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Esa es la condición de nuestra nación. Entonces, hermanos, es hora de defender la verdad quizás como nunca antes, porque este es el tiempo en que la verdad de Dios está bajo ataque como en ningún otro momento. La iglesia, todos nosotros somos columnas y baluarte de la verdad. En tu entorno, en tu núcleo, donde Dios te ha permitido servir, trabajar, vivir, defiende la verdad a muerte. Defiende la verdad de la palabra de Dios. No cedas ante los dioses que han levantado los Nabucodonosor. No cedas ante esta ideología. Sé el micrófono de Dios. Y créeme, Dios te va a usar para su gloria, porque Dios quiere que su nombre sea conocido. Y hazlo para la gloria de Dios, para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Para que los pueblos alaben a Dios. ¿Qué escribió Habacuc en un momento difícil de la nación? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Dios de mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza. Hermanos, en estos tiempos de crisis no te desanimes, en estos tiempos de inmoralidad no te desanimes. Confía en el Dios que está por encima de estas cosas. El Dios que está en control de todo esto, que está por encima de toda circunstancia. Él lo sabe todo, Él lo gobierna todo. Él hace como quiere y un día pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Aún así, a pesar de la decadencia moral, nosotros vivimos con esperanza. Nosotros vivimos con gozo, porque Cristo un día volverá por nosotros. Un día todo esto terminará. Un día todo esto se acabará. Seamos luz en este mundo en tinieblas. Oremos. Dios amado, damos gracias por este tiempo de estudio bíblico. Señor, ayúdanos a ser valientes. Danos el conocimiento, las palabras necesarias para defender la verdad y para proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, gracias, Señor, porque en medio de la decadencia moral, Señor, nosotros vivimos con esperanza. Ayúdanos a vivir, Señor, anclados a ti, anclados a la verdad, Señor, y defender tu palabra. Oh, Señor, gracias por tu preciosa palabra y gracias por la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Tenemos un break, hermano, antes del culto.